Quiero pedirles esta tarde que hagamos un ejercicio de imaginación y que se imaginen justamente que son un niño que nace en el año 1900. El mundo en ese entonces era un mundo vertiginoso y moderno. Ya había máquinas de vapor, el transporte en ese entonces que pues era lo más rápido que uno podía viajar era el tren de vapor. México en ese entonces tenía, por cierto, 1000 kilómetros de vías férreas. Todavía nos faltaba mucho. La forma de comunicarse más rápida era un telégrafo y era una tecnología que le quitaba el aliento a pues, los que estaban en ese entonces en 1900. Porfirio Díaz gobernaba nuestro país, ya llevaba 16 años de manera ininterrumpida, si bien comenzó en 1876, y gobernaba poco más de 13 millones de mexicanos. El promedio de vida en ese entonces eran 25 años. La mayoría, obviamente, de los mexicanos, más del 80%, trabajaban en el campo y obviamente muy pocos sabían leer. Era una pequeña élite los que sabían leer. Para 1910, ese niño o niña que nos estamos imaginando, pues seguía en el entorno de los trenes. Ya había 20,000 kilómetros de vías férreas, o sea, México parecía en ese entonces que iba avanzando, estábamos integrados a la modernidad del planeta, la red de telégrafos había crecido de manera sustancial con Porfirio Díaz y además el promedio de vida había subido, pues no tanto, 27 años. Ese niño, a los 10 años, a lo mejor ya soñaba o leía la novela de Julio Verne de 1860, más o menos, El viaje a la luna, y seguramente veía a la luna y fantaseaba con la luna y decía, pues a lo mejor es de queso. Evidentemente se transportaba todavía en carreta, aunque quizás 5 años antes, pues ya por ahí estaban los Modelo T. Para 1910, Porfirio Díaz hay una reelección, se declara como ganador, obviamente sabemos la historia, el 31 de mayo, poquito después se fue al exilio a Francia y se murió muy pronto. Ahora imaginemos ese niño que ya tiene 20 años. En esos 20 años, ese niño que en 1910 el mundo parecía constante, todo estaba muy organizado, íbamos con cierto ímpetu, le tocó observar que pues ya había ocurrido la Revolución Mexicana, lo que él conoció y sus papás durante 30 años que era el régimen de don Porfirio se había acabado y estábamos ante un nuevo régimen que comenzaba a inaugurarse. Obviamente, imagínense, el Imperio Ruso, un reino, un imperio europeo, había desaparecido y llegó una cosa extraña que era el socialismo, de un filósofo medio extraño que se llamaba Marx, tenía un amigo Engels, nadie lo conocía, pero súbitamente eso es lo que gobernaba una de las principales reinos y países del planeta. Obviamente había terminado la Gran Guerra, que es como se llamaba la Primera Guerra. Obviamente nadie sabía que iba a haber una segunda, por eso no le decían la primera, ¿no? Sino, qué desgracia, era la Gran Guerra. Y por otro lado, además, acababan de pasar una pandemia 1818-1920, la famosa gripe española. El mundo parecía extraño ya en ese entonces porque por primera vez países europeos que si bien habían tenido guerras en el siglo XIX, habían encontrado la forma industrial de asesinar unos seres humanos a otros. Fue muy dramático. Para 1930, ese niño o niña que ya tenía 30 años, pues ya le tocaba ver los primeros aeroplanos, los dirigibles. Ya los automóviles eran una realidad, la carreta había quedado en el pasado en tan solo 30 años. De los 10 años a los 30 años este niño había visto una transformación profunda del mundo. El avión pero ya podías volar en avión, ya es un artículo de lujo, pero se podía usar. El promedio de vida en ese entonces ya era un México que empezaba a consolidarse, llegaba a los 34 años, que es un portento si lo comparamos con los 25 cuando nació, pero claro, en 1929 había llegado la Gran Depresión en los Estados Unidos, que fue una depresión global. En Alemania estaba la República de Weimar, que generó un proceso hiperinflacionario y que en parte ahí empezaron las semillas de lo que sería 1940, la Segunda Guerra Mundial, que terminó así de manera muy dramática. Imagínense ese niño en 1910, en donde iba a la escuela, si es que iba a la escuela, y veía a don Porfirio, en donde probablemente vivía en un entorno agrícola y que ahora veía nuevamente el nacimiento del fascismo. Bueno, ya había nacido, pero estaba en su apogeo en Italia, obviamente en Alemania, y comenzaba entonces la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi invadiendo Italia y por supuesto el Imperio japonés que había invadido China. ¿Y cómo terminó ese episodio? Con algo que no existía. Es más, en 1905 Albert Einstein había colocado la primera semilla de lo que sería la bomba atómica y así terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, 9 de agosto, en Hiroshima. Ya para 1950, este niño, a sus 50 años, o niña, le tocó vivir la Guerra Fría.
justamente, pues era muy extraña la Guerra Fría. Por un lado, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos, en los dos polos, pues empezaban a pelear. Los estadounidenses se asustaron muchísimo porque súbitamente había un pedazo, una bola de metal que se llamaba el Sputnik y que le daba vueltas a la Tierra. Se asustaron mucho y fue que empezó la carrera espacial. Obviamente empezó una proliferación de armas nucleares. Rusia, bueno, la Unión Soviética en 1949 encuentra la bomba, después hacen las bombas de hidrógeno. Francia, Inglaterra le roban secretos a Estados Unidos, luego vienen otros países como China, etcétera. El mundo se empieza a poner peligroso y por primera vez podía ver este niño que había nacido en un entorno en donde los trenes eran lo más moderno, en donde para ir a una ciudad, si vivía por ejemplo en Celaya, pues tardaba por lo menos un día en llegar a la Ciudad de México, ya ni hablemos de venir a Guadalajara, y ahora pues ya vive en un mundo de automóviles en donde puede materializar la imagen de otra persona todavía en blanco y negro. Además, el promedio de vida, ya México estaba construyendo al IMSS y a ciertas instituciones del estado de bienestar mexicano y había subido a 47 años. Para 1960, si no le había dado el síncope, digamos, a los 45 años con la bomba atómica, en el 60 sí que le dio, ya a los 60 años, se dio la crisis de los misiles Cuba-Estados Unidos, Cuba, Unión Soviética, Estados Unidos, en donde estuvimos a nada de volar por los cielos con muchos misiles nucleares. Además, México estaba en el desarrollo estabilizador, también le llamaban el milagro mexicano, evidentemente entendiendo el marco de referencia en donde todavía había altos niveles de pobreza. Se daban las primeras transmisiones de televisión a color. En México llegó hasta el 78, o sea, íbamos un poco tarde, como a veces le pasa a los países emergentes como nosotros, pero ya empezaba a ver televisión a color. Imagínense la magia si uno viajaba a Estados Unidos o a Reino Unido y veías un televisor que toda la realidad había sido en blanco y negro y ahora por primera vez veías el color. Obviamente estaba pues todo el tema de derechos sociales con Martin Luther King. Asesinaron al presidente Kennedy y esos dos son Khrushchev y Kennedy, que por poquito salvaron a la Tierra justamente de que voláramos por pedazos. Y además en 1960, en esa década, es cuando empiezan a volar todos los jets. Imagínense lo que significaba para un niño de 10 años de 1910 que ahora es normal volar en jet, todavía bastante caro. Leía que era el equivalente, digamos, a la mitad del precio de un automóvil de ese entonces. Entonces estaríamos hablando que, pensemos un coche pues más o menos accesible en México, estarías pensando que un vuelo en avión para cruzar de costa a costa a Estados Unidos te costaba más o menos por ahí de los 80,000 pesos. Y luego ese niño que veía la luna y que soñó con lo que escribió Julio Verne, ese novelista del siglo XIX, a los 69 años vio el primer ser humano posarse en la luna. Es de ciencia ficción. Imagínense lo que eso implica en la mente de una persona y los cambios profundos que vivió, sobre todo pasando pues de las carabinas que le habrá tocado en ese México, de don Porfirio, a un mundo en donde se divide entre socialistas y capitalistas, con nuevos países, con elementos que no existían, y eso que a lo mejor pensabas que era de queso, se convierte en una realidad y llegaron los seres humanos en lo que dijo Kennedy. Justamente como les digo, ese niño difícilmente se imaginó que a los 69 años iba a haber un salto de realidad tan potente como el que observó. Y a mí me parece, yo nací en 1976 y el futuro me quedó a deber. Sí soy de los que dicen, nos prometieron coches voladores y nos regalaron Twitter, ¿no? O sea, como que sí cambiaron muchas cosas, pero cuando yo nací en el 76, fui niño de los 80, me tocó la Guerra Fría, pues nos transportamos muy parecido a como se habían transportado mis papás y como nos transportamos hoy, en un coche. Hoy contaminan menos, a lo mejor ya empieza a ser eléctrico, pero realmente no hay un cambio profundo. Nací en una ciudad, hoy también el 70% de los mexicanos nacemos en alguna ciudad. Veo la televisión como la veía de niño, ahora son planas y más delgaditas y a lo mejor hay contenido bajo demanda, pero sustancialmente no se ha transformado mi vida, ni se ha transformado nuestras vidas como lo vivió alguien que nació en 1900 y que pasó de la carreta y el telégrafo a la televisión y al ser humano aterrizando en la luna. Yo creo que a partir de hoy, nosotros mismos, los que estamos en este auditorio y los niños que están naciendo en 2023, van a ver un salto equivalente al que vio ese niño que nació en 1900. ¿A qué me refiero? A la revolución exponencial de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto que están viendo, esa línea, es justamente la forma de progresión de cómputo, y la línea roja que están observando es cómo ha crecido cada 6 meses los modelos de lenguaje natural y la potencia de cómputo que nos ha llevado apenas el 30 de noviembre del año pasado al ChatGPT.
Una empresa, OpenAI, que nació en 2015, bueno, se funda formalmente en 2016 y que prácticamente pocas personas habían escuchado de ella antes del 30 de noviembre de 2022 y justo hoy ya tiene una evaluación de 90,000 millones de dólares. Una empresa como Nvidia que pues, se dedicaba al tema de los microprocesadores o los GPUs más bien, los procesadores gráficos, y que hoy es una de las compañías que tiene una evaluación superior al billón de dólares. Es decir, es casi del tamaño de la economía mexicana y eso ha pasado en los últimos pues, menos de 12 meses. Lo que va a ocurrir y lo que nos va a tocar observar, así como ese niño que nació en 1900 y que le tocó observar desde el tren a vapor al ser humano llegando a la luna, nos va a tocar observarlo a nosotros. Y el niño de 2023 va a ver una revolución impresionante. ¿Por qué? Eso que están viendo es la proteína de una célula. Hay una empresa que se llama DeepMind, hoy está incrustada en Google, y tiene un proyecto que se llama AlphaFold, que está desdoblando las proteínas de las células, que esa es la base para encontrar una nueva generación de medicamentos. Como nunca en los siguientes 10 años van a empezar a converger disciplinas de cómputo, modelos de lenguaje natural, fundacionales, como el ChatGPT, como BARD de Google, etcétera, junto con Deep Learning y otras tecnologías que van a ir convergiendo y van a transformar todo de manera muy acelerada en un tiempo récord y que nos va a pasar exactamente lo mismo que ese niño de 1910 que veía la luna y que nunca habría imaginado en su mayor fantasía, salvo leyendo a Julio Verne, que un ser humano iba a llegar realmente a la luna y me parece que ese futuro es luminoso. Todas estas láminas e ilustraciones que han visto las estuve haciendo con inteligencia artificial. No hay un diseñador, nadie las diseñó, simplemente estuve con algunas herramientas, con Dream Studio y Microsoft Design, generando y poniendo conceptos y le decía, ahora estamos en 1930, haz una ilustración de cómo se vería. Y lo que vieron los coches, los aviones, por eso se ven medio raros, pues es justamente lo que generó una inteligencia artificial. Hace poco más de un año no lo hubiera podido lograr. Y cuando le dije, haz un sueño del futuro, con ChatGPT que me generó el prompt para llevarlo a una ilustración, me decía un futuro en donde las enfermedades se acabaron, un futuro relativamente luminoso es lo que planteó, con retos obviamente, un futuro mucho más verde, un futuro en donde el ser humano trasciende, digamos, la superficie de la Tierra. Y quiero que veamos el siguiente video. Hola, soy ChatGPT 4, es un gusto estar con ustedes esta tarde aquí en TEDx Universidad Panamericana Guadalajara. Vengo a decirles que en la encrucijada de un nuevo amanecer tecnológico, el incremento de la inteligencia artificial se está erigiendo como un catalizador fundamental para acelerar el ritmo de la innovación global. Esta revolución, que combina vastos conjuntos de datos con algoritmos avanzados, tiene el poder de condensar décadas de progreso en tan solo unos años. Para México, un país enérgico y lleno de potencial, esto representa una oportunidad sin precedentes para impulsar su crecimiento, modernizar sus industrias y solidificar su posición en el escenario internacional. La aceleración de la innovación gracias a la inteligencia artificial no se limitará a sectores tecnológicos. Desde la salud, donde los diagnósticos y tratamientos podrían ser más precisos y personalizados, hasta la agricultura, donde la optimización de cultivos y recursos podría garantizar una producción más sostenible y eficiente, las posibilidades son infinitas. En el ámbito educativo, la adaptabilidad y personalización de la enseñanza podrían formar a las próximas generaciones de mexicanos con habilidades y conocimientos sin parangón. Sin embargo, con este acelerado ritmo de cambio, México debe ser cauto y prepararse adecuadamente. Las repercusiones sociales, económicas y éticas de la inteligencia artificial serán profundas. Es imperativo que, como nación, fomentemos una cultura de adaptabilidad y aprendizaje continuo, asegurando que todos los mexicanos puedan beneficiarse de estas innovaciones y que nadie quede atrás. Este video se hizo en un 90% con Synthesia, Dream Studio y Microsoft Design. Una cosa más, háganle caso a Rodrigo Pacheco. Claramente la inteligencia artificial es muy sabia, pero lo que les quería transmitir con este video es que hace apenas 11 meses, yo siempre en algunas conferencias hago videos. Esto me hubiera tomado un guionista, un editor de video, el que diseña las ilustraciones que ven atrás y contratar a 3 conductores. Hoy se puede resolver en media hora. Todo el texto que escucharon lo generó el ChatGPT 4. Lo que los quiere decir es que hoy somos ese niño de 1910
y que vamos a ver una transformación profunda equivalente a ver a un ser humano llegar a la luna, pero de otras formas que no nos imaginamos. Pasarán cosas aterradoras como puede ser una bomba atómica, como puede ser una guerra fría o como pueden ser tantas cosas que hoy acongojan al mundo, pero creo que debemos acometer con flexibilidad, con marco de referencia de aprendizaje y más en una universidad y en un foro como este, y por supuesto con optimismo, porque eso es lo que va a hacer que moldemos el futuro y que ese sueño que vio un niño de 1910, el niño de 2023, que a lo mejor nació en 2013, vea un futuro luminoso y una tierra distinta. Es lo que les quería contar. Muchas gracias.